No contribuiste, entonces no comes. Las palabras de mi hijo Mauricio resonaron en toda la sala llena de invitados, mientras yo permanecía parada en la puerta de mi propia casa, la casa que le había regalado, sosteniendo el flan de coco que había preparado con tanto amor para Nochebuena. 30 personas me miraban en silencio. 30 testigos de mi humillación. Mi nuera Yolanda sonreía detrás de Mauricio, con su vestido color champañe que brillaba bajo las luces navideñas. Los invitados susurraban entre ellos, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Mauricio, soy tu madre, dije, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo cómo me temblaban las manos. Y yo te agradezco todo lo que hiciste en el pasado, mamá. Pero eso fue antes. Ahora esta es mi casa, mi mesa, mi cena. Y solo come quien contribuye a esta familia. Sus palabras salían como cuchilladas. Estos invitados son socios míos, gente que genera dinero, que aporta valor. Tú solo vives de recuerdos. Una señora mayor que estaba sentada cerca se atragantó con su copa de vino. Un hombre de traje gris me miró con una mezcla de horror y pena. Pero Yolanda, mi propia nuera, a quien había acogido como una hija, se acercó más a su esposo. Amalia, dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería sonar razonable. ¿Entiendes, verdad? Esta noche es especial. Es para celebrar el éxito de Mauricio. Su empresa está creciendo. Tenemos nuevos contratos. Es una noche de triunfadores. Pero yo crié a este triunfador, murmuré, sintiendo como mi corazón se partía en 1000 pedazos. Yo vendí mi casa, mis joyas, todo lo que tenía para que él pudiera estudiar, para que pudiera llegar hasta aquí. Exacto, mamá. Eso fue tu contribución, en el pasado. Pero ahora, ¿qué nos ofreces? ¿Un flan casero? ¿Historias de cuando papá vivía? ¿Lecciones sobre cómo éramos pobres? Mauricio tomó el postre de mis manos y lo colocó sobre una mesa auxiliar, como si fuera basura. Mira a nuestros invitados. Todos llegaron con regalos caros, con contactos de negocios, con oportunidades. ¿Tú qué trajiste? El silencio en la sala era ensordecedor. Podía escuchar hasta el sonido de las copas tocando los labios de los invitados, que bebían incómodos ante la escena. Traje el amor de una madre, dije, y mi voz se quebró ligeramente. El amor no paga cuentas, mamá. El amor no construye empresas. El amor no compra esta casa, ni esta comida, ni estos vinos que cuestan $300 la botella. Mauricio señaló la mesa elegantemente decorada. Todo esto lo pagamos Yolanda y yo con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia. Yolanda asintió, tomando la mano de su esposo. Amalia, tú misma nos dijiste que esta casa era nuestro regalo de bodas. ¿Qué querías que fuéramos independientes? Bueno, lo somos. Y los independientes invitan a quien quieren a su mesa. Una lágrima rodó por mi mejilla, pero la sequé rápidamente. No les daría el gusto de verme destruida completamente. Los invitados comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Una mujer susurró a su acompañante: «Esto es horrible». «Está bien», dije, enderezando mis hombros y recuperando toda la dignidad que me quedaba. «Entiendo perfectamente. Esta es su casa, su cena, su decisión». Me di la vuelta para irme, pero antes de salir, me detuve en el umbral. Sin voltearme, con una voz clara que todos pudieran escuchar, dije: «Que disfruten su cena de triunfadores. Que cada bocado les sepa a la victoria que tanto merecen». Caminé por el sendero de la casa, escuchando cómo la puerta se cerraba detrás de mí con un golpe seco. Mis tacones resonaban en el pavimento frío de diciembre, marcando un ritmo constante mientras me alejaba de la única familia que me quedaba en el mundo. Al llegar a mi pequeño apartamento, me senté en mi vieja mecedora de madera y miré por la ventana hacia la casa iluminada. Podía ver las sombras de los invitados moviéndose, riendo, celebrando. Mauricio probablemente estaba contando alguna anécdota de negocios, siendo el anfitrión perfecto. Sonreí por primera vez en toda la noche. Una sonrisa que nadie podía ver, una sonrisa que guardaba secretos que ni Mauricio ni Yolanda imaginaban. Ellos no sabían nada sobre los documentos que Hernán había escondido antes de morir. No sabían nada sobre las cuentas bancarias, las inversiones, las propiedades que su padre había puesto a mi nombre en secreto.
No sabían que la viuda pobre y dependiente que acababan de humillar tenía en sus manos el poder de cambiar sus vidas para siempre. Pero ellos no sabían lo que yo estaba a punto de hacer. Al día siguiente desperté con el sonido de mi teléfono. 30 llamadas perdidas de Mauricio. Sonreí mientras preparaba mi café y decidí no contestar ninguna. Que esperara, que sintiera aunque fuera un poco de la ansiedad que yo había vivido durante años preguntándome si mi único hijo me amaba de verdad. Pero no era el teléfono lo que me preocupaba esa mañana. Era el cofre de madera que guardaba bajo mi cama desde hacía 5 años, desde el día que Hernán murió. Ese día, mientras lloraba su partida, él me había tomado las manos con las pocas fuerzas que le quedaban y me había susurrado algo que cambiaría mi vida para siempre. Amalia, mi amor, cuando yo no esté, ve al banco. Pregunta por la caja fuerte número 412. La clave es la fecha de nuestro primer beso. Sus ojos se cerraron para siempre después de esas palabras, y yo pensé que deliraba por los medicamentos. Durante meses no hice caso a sus palabras. Estaba demasiado ocupada llorando, demasiado ocupada vendiendo nuestras cosas para pagarle la universidad a Mauricio, demasiado ocupada siendo la madre perfecta que sacrifica todo por su hijo. Hasta que un día, 5 años después, la curiosidad pudo más que mi dolor. Fui al banco con el corazón latiendo como si fuera a explotar. La empleada me miró extraño cuando mencioné la caja fuerte, pero cuando dije la clave, 15 de marzo de 1973, sus ojos se abrieron como platos. Señora Amalia, hemos estado esperándola durante años, me había dicho. Su esposo dejó instrucciones muy específicas. Dentro de esa caja encontré mi verdadera herencia. No solo dinero, aunque había mucho. Hernán había sido más inteligente de lo que yo imaginaba. Durante años, en secreto, había invertido cada peso que ganaba en bienes raíces, en acciones, en fondos de inversión que yo ni siquiera sabía que existían. Todo a mi nombre. Todo protegido legalmente para que nadie pudiera tocarlo. Pero lo que más me impactó fue la carta que encontré encima de todos los documentos. La letra temblorosa de Hernán, escrita evidentemente cuando ya estaba muy enfermo. Mi querida Amalia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Sé que vas a querer dárselo todo a Mauricio, porque esa es la mujer generosa que eres. Pero te ruego que no lo hagas inmediatamente. Nuestro hijo necesita aprender el valor de las cosas, el valor del esfuerzo, el valor del respeto. Dale todo cuando él demuestre que lo merece, no antes. Confío en tu sabiduría para saber cuándo será ese momento. Te amo por siempre. Durante 5 años guardé ese secreto como el tesoro más preciado. Durante 5 años vi cómo Mauricio se convertía en un hombre exitoso, pero también arrogante. Vi cómo se casó con Yolanda, una mujer ambiciosa que lo amaba, sí, pero que también amaba todo lo que él podía darle. Vi cómo poco a poco fue distanciándose de mí, como si mi presencia le recordara tiempos de pobreza que prefería olvidar. Y durante esos 5 años, yo seguí fingiendo ser la viuda pobre que dependía de la caridad de su hijo. Seguí viviendo en mi pequeño apartamento, comprando ropa en tiendas baratas, cocinando con cupones de descuento. Todo mientras mi cuenta bancaria crecía mes tras mes con los intereses y dividendos de las inversiones de Hernán. Cuando les regalé la casa familiar a Mauricio y Yolanda como regalo de bodas, ellos pensaron que era mi última gran sacrificio, que me había quedado sin nada. No sabían que esa casa, en realidad, la había comprado con el dinero de una de las inversiones de su padre. No sabían que podía comprar 10 casas iguales sin siquiera tocar el capital principal. Pero ayer, en Nochebuena, Mauricio había cruzado una línea que no tenía regreso. No fue solo la humillación pública. No fueron solo las palabras crueles. Fue la manera en que me miró, como si yo fuera una carga, un estorbo, alguien de quien avergonzarse. Esa mañana, mientras el teléfono seguía sonando con sus llamadas desesperadas, saqué el cofre de debajo de mi cama y lo coloqué sobre la mesa de mi pequeña sala. Dentro estaban todos los documentos que Hernán había dejado, más los que yo había ido acumulando durante estos 5 años. Propiedades en el centro de la ciudad valuadas en más de $2 millones. Acciones de empresas que habían multiplicado su valor. Cuentas de ahorro en 3 bancos diferentes. Un portafolio de inversión que generaba más dinero en un mes de lo que Mauricio ganaba con su empresa en 6 meses. Pero había algo más. Algo que ni siquiera Hernán sabía cuando murió. Resulta que una de las propiedades que él había comprado años atrás,
Un terreno que parecía sin valor en las afueras de la ciudad, ahora valía una fortuna porque el gobierno había decidido construir ahí el nuevo aeropuerto internacional. Tomé mi taza de café y salí al pequeño balcón de mi apartamento. Desde ahí podía ver la casa de Mauricio. Yolanda estaba sacando bolsas de basura de la cena de anoche, moviéndose con esa elegancia artificial que había perfeccionado durante los años de matrimonio. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Mamá. Gracias a Dios. He estado llamándote toda la mañana. Escucha, sobre anoche. La voz de Mauricio sonaba nerviosa, diferente a la seguridad arrogante de unas horas antes. Sí, hijo. ¿Qué pasa? Pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Bueno, tal vez fui un poco duro contigo. Yolanda dice que algunos invitados comentaron que tal vez no manejé bien la situación. Un poco duro. Esas fueron sus palabras. Como si humillar a tu madre frente a 30 extraños fuera solo un poco duro. ¿Y qué opinas tú, Mauricio? No lo que dice Yolanda, sino tú. Hubo un silencio largo. Podía imaginármelo, parado en su oficina lujosa, mirando por la ventana, tratando de encontrar las palabras que no lo hicieran quedar como el villano de la historia. Pienso que tal vez podríamos almorzar juntos hoy. Solo tú y yo. Para aclarar las cosas. Sonreí. No una sonrisa de felicidad, sino una sonrisa de alguien que finalmente había encontrado el momento perfecto para comenzar su plan. Por supuesto, hijo. Me encantaría almorzar contigo. Pero mientras colgaba el teléfono, mis ojos se fijaron en la tarjeta de presentación que había guardado durante años en mi billetera. Hugo Mendoza, el mejor abogado de la ciudad, el mismo que había ayudado a Hernán con todas las inversiones secretas. Era hora de hacer una llamada que cambiaría todo para siempre. Hugo Mendoza no había cambiado nada en estos 5 años. Su oficina seguía siendo el refugio de madera oscura y libros de leyes que recordaba de cuando Hernán estaba vivo. Cuando entré, se levantó de su escritorio con esa sonrisa cálida que siempre me había dado confianza. Amalia, qué gusto verte. Aunque supongo que no es una visita social. Sus ojos grises me estudiaron con la misma intensidad de siempre. Hugo era de esos hombres que podían leer a las personas como si fueran libros abiertos. No, Hugo. Creo que ha llegado el momento de hacer lo que Hernán me pidió. Coloqué el cofre sobre su escritorio y comencé a sacar los documentos uno por uno. Necesito que me ayudes a recuperar todo lo que es mío. Hugo revisó cada papel con la meticulosidad de un cirujano. De vez en cuando silbaba bajito, especialmente cuando llegó a los documentos del terreno donde construirían el nuevo aeropuerto. Después de una hora de silencio, se recostó en su silla y me miró con admiración. Amalia, tu esposo fue un genio. Esto vale. Hizo algunos cálculos en su calculadora. Estamos hablando de cerca de $8 millones. Y eso sin contar las propiedades que han aumentado su valor en estos años. $8 millones. Mientras mi hijo me decía que no contribuía a nada, yo tenía en mis manos una fortuna que él no podía ni imaginar. Hay algo más, Hugo. Saqué un sobre que había guardado en el fondo del cofre. Hernán también compró acciones de la empresa constructora que está a cargo del proyecto del aeropuerto. Aparentemente sabía algo que nadie más sabía en ese momento. Los ojos de Hugo se abrieron como platos cuando vio los certificados de acciones. Amalia, estas acciones ahora valen. Dios mío, valen casi 3 millones más. Tu esposo no solo invirtió inteligentemente, sino que tuvo información privilegiada de alguna manera. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté, sintiendo por primera vez en años que tenía el control de mi propia vida. Bueno, legalmente todo está en orden. Todo está a tu nombre, todos los documentos están sellados y certificados. Pero hay algo que me intriga. Hugo se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Por qué ahora, Amalia? ¿Qué pasó para que decidieras activar todo esto después de 5 años? Le conté todo. La humillación de Nochebuena, las palabras crueles de Mauricio, la forma en que me había tratado como si fuera una extraña molesta. Hugo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando con una expresión cada vez más seria. Entiendo. Y supongo que tienes un plan. Sí, lo tengo. Pero necesito tu ayuda para ejecutarlo perfectamente.
Me acerqué a su escritorio y comencé a explicarle lo que tenía en mente. Primero, quiero que transfieras todo a cuentas activas. Segundo, quiero que investigues la situación financiera de la empresa de Mauricio. Y tercero, hice una pausa dramática, quiero que compremos el edificio donde él tiene su oficina. Hugo sonrió por primera vez en toda la reunión. Amalia, creo que Hernán estaría muy orgulloso de ti. Pasamos el resto de la mañana organizando los detalles. Hugo haría las llamadas necesarias, activaría las cuentas y comenzaría el proceso de compra del edificio donde Mauricio tenía su empresa. Todo de manera discreta, por supuesto. Todo a través de empresas fantasma y representantes legales. Una cosa más, Hugo. Quiero que averigües si hay alguna propiedad en venta cerca de donde vive Mauricio. Algo grande, algo ostentoso. Algo que cuando lo vea, sepa que el nuevo dueño tiene mucho dinero. Vas a mudarte cerca de él. Voy a mudarme exactamente frente a él. Cuando salí de la oficina de Hugo, me sentía como una mujer completamente diferente. Mis pasos eran más firmes, mi espalda más recta, mi sonrisa más genuina. Por primera vez en 5 años, no era la viuda pobre y desamparada que fingía ser. Era Amalia, la mujer que tenía el poder de cambiar vidas con una simple llamada telefónica. Pero antes de ejecutar mi plan, tenía que cumplir con la cita que había hecho con Mauricio. El almuerzo donde él trataría de arreglar las cosas con palabras baratas y excusas mediocres. Llegué al restaurante 5 minutos tarde, algo que nunca había hecho en mi vida. Mauricio ya estaba sentado en una mesa del rincón, revisando su teléfono con esa expresión de importancia que había perfeccionado en los últimos años. Cuando me vio llegar, se levantó y me dio un beso en la mejilla, como si nada hubiera pasado. Mamá, te ves bien. ¿Dormiste bien anoche? Su voz tenía esa falsedad que usaba cuando trataba de evitar conversaciones incómodas. Dormí perfectamente, hijo, como no había dormido en años. Me senté frente a él y estudié su rostro. Los mismos ojos de Hernán, pero sin la calidez. La misma sonrisa, pero sin la sinceridad. Escucha, sobre anoche. Comenzó, pero yo levanté la mano para detenerlo. No necesitas explicar nada, Mauricio. Entiendo perfectamente tu posición. Él pareció confundido por mi calma. Probablemente esperaba lágrimas, reproches, súplicas de perdón. No esperaba esta serenidad que ni yo misma sabía de dónde venía. ¿En serio? Porque Yolanda pensó que tal vez fui demasiado directo contigo. Yolanda tiene razón en algunas cosas. Tomé mi servilleta y la coloqué sobre mis piernas con la elegancia que había aprendido viendo a las esposas de los hombres ricos. Fuiste muy directo, muy claro. Y eso está bien. Está bien. Mauricio lucía genuinamente sorprendido. Por supuesto. Me dijiste exactamente lo que piensas de mí. Me dijiste que no contribuyo, que solo vivo de recuerdos, que no valgo nada en tu nueva vida. Esas son verdades muy valiosas, hijo. El mesero se acercó a tomar nuestro pedido, pero Mauricio lo despidió con un gesto. Su atención estaba completamente fija en mí, tratando de descifrar qué había detrás de mis palabras. Mamá, no dije que no vales nada. ¿No? Entonces dime, Mauricio, según tú, ¿qué valgo? Mi voz era suave, casi dulce, pero había algo en mis ojos que lo hizo removerse incómodo en su silla. Vales mucho, mamá. Eres mi madre. Solo que... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Solo que soy pobre. Solo que no tengo nada que ofrecerte a ti y a tu nueva vida. Solo que soy un recordatorio embarrassing de tiempos que prefieres olvidar. Terminé las frases que él no se atrevía a decir. Eso no es cierto. No. Saqué mi teléfono y puse sobre la mesa una fotografía que había tomado de su cuenta de redes sociales. Era una foto de la cena de Nochebuena, todos sus invitados sonriendo elegantemente alrededor de la mesa. ¿Dónde estoy yo en esta foto, Mauricio? ¿Dónde está la madre que te crió, que vendió todo lo que tenía para pagarte la universidad? Mauricio miró la foto y luego me miró a mí. Por primera vez vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Mamá, lo que pasó anoche fue un error. Estaba estresado,
Había bebido un poco, los invitados eran importantes para mi negocio. Ah, entonces cuando bebes y tienes presión, tu verdadera personalidad sale a flote. Interesante. Me levanté de la mesa con la misma elegancia con la que me había sentado. Gracias por el almuerzo, hijo. Ha sido muy revelador. Espera. ¿A dónde vas? Ni siquiera hemos pedido la comida. Me detuve junto a su silla y puse mi mano sobre su hombro. Mauricio, anoche me dijiste que solo come quien contribuye. Bueno, hoy descubrí que tienes razón. Es hora de que aprenda a contribuir de verdad. Salí del restaurante dejándolo con la boca abierta, confundido y probablemente más preocupado que antes. Pero no sabía que su verdadera preocupación apenas estaba comenzando. Esa tarde, Hugo me llamó con noticias que superaron mis expectativas más salvajes. Amalia, tengo noticias extraordinarias. La voz de Hugo sonaba emocionada al teléfono. Primero, ya activé todas tus cuentas. El dinero está disponible y generando intereses desde hoy. Segundo, encontré información muy interesante sobre la empresa de Mauricio. Me senté en mi mecedora, la misma desde donde había observado mi humillación la noche anterior, pero ahora me sentía como una reina en su trono. Dime todo, Hugo. Bueno, resulta que la empresa de Mauricio no está tan sólida como él presume. Tiene varios préstamos bancarios importantes, y uno de ellos vence en 3 meses. Necesita renovarlo o conseguir un aval bancario por $500,000, o tendrá serios problemas. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Y la tercera noticia. La casa frente a la de Mauricio está en venta. Es una mansión de 3 pisos, con jardines, piscina, garaje para 6 autos. Cuesta $1,200,000, pero el dueño necesita vender rápido porque se muda al extranjero. Si ofertas efectivo, te la deja en $1,000,000. Cómprala. Hoy mismo. ¿Estás segura, Amalia? Es mucho dinero para una venganza. Hugo, esto no es venganza. Esto es educación. Compra la casa, compra el edificio de las oficinas de Mauricio y averigua quién maneja sus préstamos bancarios. Tengo la sensación de que vamos a necesitar esa información muy pronto. Esa noche, mientras cenaba mi sopa de verduras y miraba las noticias, mi teléfono sonó. Era Yolanda. Amalia, ¿cómo estás? Mauricio me contó sobre el almuerzo de hoy. Dice que te fuiste muy extraña. Hola, Yolanda. Estoy muy bien, gracias por preguntar. Mi voz era miel pura, sin rastro de resentimiento. Escucha, sobre lo de anoche. Bueno, ya sabes cómo es Mauricio cuando tiene presión. No lo decía en serio. Tú siempre serás bienvenida en nuestra casa. Qué amable de tu parte decir eso. ¿Te gustaría venir a cenar mañana? Podríamos cocinar juntas como antes, cuando recién nos casamos. Cuando recién se casaron, Yolanda venía a mi apartamento casi todos los días. Yo le enseñé a cocinar, a manejar las finanzas del hogar, incluso a lidiar con los cambios de humor de Mauricio. Era como la hija que nunca tuve. Hasta que el éxito de mi hijo comenzó a cambiarla también. Me encantaría, Yolanda. ¿A qué hora? ¿Te parece a las 6? Podemos hacer esa lasaña que tanto le gusta a Mauricio. Después de colgar, abrí mi laptop y comencé a buscar empresas de mudanzas de lujo. Si iba a mudarme a mi nueva mansión, tenía que hacerlo con estilo. También busqué decoradores de interiores. Quería que cuando Mauricio y Yolanda despertaran en una semana, hubiera frente a su casa una mansión que claramente pertenecía a alguien con mucho dinero. Al día siguiente, Hugo me llamó temprano. Todo listo, Amalia. La casa es tuya. Los papeles están firmados. La transferencia está hecha. También compré el edificio de oficinas. Ahora eres oficialmente la dueña del lugar donde trabaja tu hijo. ¿Y los préstamos? Ahí viene lo interesante. Resulta que el banco que maneja el préstamo más grande de Mauricio está pasando por una reestructuración. Están vendiendo varios de sus activos, incluyendo algunas carteras de préstamos. Si quisieras, podrías comprar específicamente el préstamo de Mauricio. Eso significaría que yo sería su acreedora. Exactamente. Él te debería el dinero a ti, no al banco. Hazlo, Hugo.
Compra ese préstamo también. Amalia, ¿estás segura de todo esto? Estás gastando casi $3 millones en una semana. Hugo, tengo 8 millones líquidos y inversiones por 3 millones más. Estoy invirtiendo menos del 30% de mi patrimonio en la educación de mi hijo. Es la mejor inversión que puedo hacer. Esa tarde llegué a casa de Mauricio exactamente a las 6. Yolanda abrió la puerta con una sonrisa genuina, vestida con jeans y una blusa color coral, como si realmente fuéramos a pasar una tarde de madre e hija cocinando juntas. Amalia, qué bueno que viniste. Ya compré todos los ingredientes. Me dio un abrazo que olía a perfume caro y culpabilidad. Mauricio no estaba en casa. Según Yolanda, tenía una reunión importante con inversionistas. Una reunión que probablemente tenía que ver con sus problemas financieros, aunque él no se lo había contado a su esposa. Cocinamos en silencio durante los primeros minutos, como solíamos hacer antes. Yolanda picaba cebolla mientras yo preparaba la salsa. Era extraño estar de vuelta en la cocina de mi antigua casa, usando los utensilios que una vez fueron míos, pero sintiéndome como una extraña. Amalia, sobre anoche. Yolanda comenzó, sin levantar la vista de las cebollas. No necesitas explicar nada, querida. Entiendo perfectamente la posición de ustedes. ¿En serio? Yolanda me miró sorprendida, exactamente como había hecho Mauricio en el almuerzo. Por supuesto. Ustedes han construido una vida exitosa. Tienen amigos importantes, negocios prósperos, una posición social que mantener. Yo solo soy la madre pobre que les recuerda tiempos difíciles. Eso no es cierto. Tú no eres pobre, tú eres. ¿Qué soy, Yolanda? La miré directamente a los ojos. Dime exactamente qué soy en sus vidas ahora. Yolanda dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar y se acercó a mí. Eres la madre de Mauricio. Eres la mujer que me enseñó a cocinar, que me consoló cuando tuve mi aborto, que me trató como una hija desde el primer día. Pero ayer no fui nada de eso. Ayer fui solo un estorbo en su cena perfecta. Mauricio estaba estresado. La empresa no está pasando por su mejor momento. Tiene muchas presiones. Ahí estaba. La información que necesitaba confirmada por la propia Yolanda. ¿Problemas en la empresa? ¿Qué tipo de problemas? No debería contarte esto, pero... Yolanda bajó la voz como si alguien pudiera escucharnos. Mauricio tiene que renovar un préstamo muy grande en 3 meses. Si no lo logra, podríamos perder todo. La casa, la empresa, todo. Dios mío, tan grave es. Él no quiere que me preocupe, pero yo veo cómo se queda despierto hasta tarde revisando números, haciendo llamadas. Anoche, después de que te fuiste, estuvo en su oficina hasta las 4 de la mañana. Y no hay manera de conseguir el dinero. Necesita $500,000 como garantía, o alguien que firme como aval. ¿Pero quién va a avalar esa cantidad? Sus amigos ricos de anoche son solo eso, amigos de las cenas. Cuando se trata de dinero real, desaparecen. Seguimos cocinando, pero ahora yo tenía toda la información que necesitaba. Mauricio estaba desesperado, aunque no se lo hubiera dicho a su esposa directamente. Su arrogancia de anoche había sido solo una máscara para esconder su terror. Cuando la lasaña estuvo en el horno, nos sentamos en la sala con una copa de vino. Yolanda parecía aliviada de haber compartido sus preocupaciones con alguien. Sabes, Amalia, a veces extraño cuando éramos más pobres pero más felices. Cuando Mauricio no tenía toda esta presión, cuando no teníamos que mantener estas apariencias. ¿Y se lo has dicho? ¿Cómo puedo decirle eso? Él ha trabajado tanto para llegar hasta aquí. Sería como decirle que todo su esfuerzo no vale la pena. En ese momento escuchamos la puerta abrirse. Mauricio llegaba a casa, y por el sonido de sus pasos, no venía de buen humor. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Yolanda cuando él entró a la sala. No quiero hablar de eso ahora. Mauricio me vio sentada en su sofá y su expresión se suavizó ligeramente. Hola, mamá. No sabía que vendrías hoy. Yolanda me invitó a cenar. Hicimos lasaña. Mauricio se sentó en su sillón favorito, el mismo sillón donde Hernán solía leer el periódico todas las mañanas. Se veía derrotado, cansado,
muy diferente al hombre seguro de sí mismo que me había humillado 24 horas antes. Mauricio, ¿todo está bien?, pregunté con la voz más dulce que pude encontrar. Él me miró como si estuviera evaluando qué tanto podía contarme. Finalmente suspiró profundamente. Los negocios están complicados, mamá. Muy complicados. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Mauricio casi sonrió, pero no de felicidad, sino de ironía amarga. ¿Tú ayudar? ¿Con qué, mamá? Con tus oraciones. Ahí estaba otra vez. La arrogancia, el desprecio disfrazado de realismo. Pero esta vez, en lugar de dolerme, me dio exactamente la motivación que necesitaba para continuar con mi plan. Tienes razón, hijo. ¿Qué podría hacer yo? Me levanté y recogí mi bolso. La cena huele deliciosa, Yolanda, pero creo que es mejor que me vaya. Ustedes necesitan tiempo para hablar de sus cosas importantes. Mamá, no tienes que irte. Yolanda comenzó, pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. Que tengan una buena noche. Y Mauricio, espero que resuelvas todos tus problemas muy pronto. Salí de la casa y caminé lentamente hacia mi apartamento, sabiendo que ambos me estaban observando desde la ventana. Mauricio probablemente pensando que había sido demasiado duro conmigo otra vez, y Yolanda preguntándose por qué yo había reaccionado con tanta calma. Ninguno de los dos tenía idea de que mañana comenzaría la parte más interesante de mi plan. A las 8 de la mañana siguiente, 3 camiones de mudanza llegaron frente a la casa de Mauricio. Desde la ventana de mi apartamento podía ver cómo él y Yolanda se asomaban curiosos, preguntándose quién era el nuevo vecino millonario que se mudaba a la mansión que había estado vacía durante meses. Hugo había hecho un trabajo perfecto. No solo había comprado la casa, sino que también había contratado a los mejores decoradores de la ciudad para que la amueblaran con un lujo ostentoso pero elegante. Muebles italianos, obras de arte originales, una biblioteca de caoba, todo lo que gritara aquí vive alguien con mucho dinero. Mi teléfono sonó mientras observaba el espectáculo. Buenos días, doña Amalia. Soy Roberto, el jefe de la mudanza. ¿A qué hora planea llegar a supervisar la instalación? Llegaré al mediodía, Roberto. Quiero que todo esté perfecto. Por supuesto, señora. También quería confirmarle que el Mercedes que pidió llegará esta tarde, y mañana temprano llega el BMW. Había decidido comprar 2 autos de lujo. Nada demasiado extravagante, pero lo suficiente para que cualquiera que los viera supiera que su dueña tenía dinero de sobra. El Mercedes color plata era elegante y sofisticado. El BMW negro era deportivo y llamativo. Después de desayunar, me puse mi mejor vestido, el color burgundy que Hernán me había regalado para nuestro 30º aniversario, y me dirigí a mi nueva casa. Cuando bajé del taxi frente a la mansión, vi las cortinas de la casa de Mauricio moverse ligeramente. Sabía que me estaban observando. Doña Amalia, bienvenida a su nuevo hogar. Roberto me recibió con una sonrisa profesional. Le gustaría hacer un recorrido para verificar que todo esté como usted pidió. La transformación era increíble. Lo que hace una semana era una casa vacía, ahora era una mansión digna de una revista de decoración. El hall de entrada tenía un candelabro de cristal que costaba más de lo que Mauricio ganaba en 2 meses. La sala principal estaba amueblada con sofás de cuero italiano y una mesa de centro de mármol que había pertenecido a una familia europea de abolengo. Roberto, está perfecto. Mejor de lo que imaginé. Nos alegra escuchar eso, doña Amalia. También quisiera informarle que instalamos el sistema de seguridad que pidió, incluidas las cámaras exteriores. Puede monitorear todo desde su teléfono. Perfecto. Ahora podría observar las reacciones de Mauricio y Yolanda desde la comodidad de mi nueva sala. Esa tarde, mientras los trabajadores terminaban los últimos detalles, decidí dar un paseo por el jardín. Era imposible no notar que Yolanda había salido a regar sus plantas, algo que normalmente hacía la empleada doméstica. Claramente quería tener una excusa para verme de cerca. Disculpe, me gritó desde su jardín. ¿Es usted la nueva propietaria? Me acerqué a la cerca que separaba nuestras propiedades, fingiendo que no la conocía. Sí, me mudé hoy. Soy Amalia Herrera. Usé mi apellido de soltera, algo que Hugo me había sugerido para mantener la farsa un poco más. ¡Qué coincidencia! Yo también me llamo Yolanda.
Bienvenida al vecindario. Su sonrisa era genuina, pero podía ver la curiosidad ardiendo en sus ojos. ¿Se mudó sola? Sí, enviudé hace unos años. Decidí que era tiempo de cambiar de aires. No estaba mintiendo técnicamente, solo omitiendo algunos detalles importantes. Oh, lo siento mucho. Si necesita cualquier cosa, no dude en tocar a nuestra puerta. Mi esposo y yo llevamos viviendo aquí varios años. ¡Qué amable! Mi casa anterior era mucho más pequeña, así que todo esto es bastante nuevo para mí. Señalé hacia la mansión con una sonrisa modesta. Es una casa hermosa. Debe haber costado una fortuna. Bueno, cuando uno ha trabajado toda la vida y de repente se encuentra con una herencia inesperada. Dejé la frase colgando, permitiendo que su imaginación llenara los espacios en blanco. Los ojos de Yolanda se abrieron ligeramente. ¡Qué suerte! Una herencia así debe haber sido una sorpresa increíble. La verdad es que sí. Mi difunto esposo era mucho más inteligente de lo que yo pensaba. Resulta que había hecho inversiones que yo ni siquiera conocía. En ese momento, el Mercedes llegó con un rugido suave del motor. El conductor, uniformado y profesional, salió y me entregó las llaves con una reverencia casi teatral. Su vehículo, señora Herrera. Todo está en orden. Gracias, Carlos. El BMW llegará mañana como quedamos. Por supuesto, señora. A las 9 de la mañana. Yolanda miraba la escena con la boca ligeramente abierta. Cuando el conductor se fue, se acercó más a la cerca. 2 autos nuevos. Bueno, uno para uso diario y otro para ocasiones especiales. A mi edad, uno se da cuenta de que el dinero no sirve de nada si no se disfruta, ¿no le parece? Totalmente de acuerdo. Yolanda parecía estar recalculando todo lo que pensaba sobre la vida. ¿Le gustaría venir a cenar esta noche? A mi esposo le encantaría conocerla. Me encantaría, pero esta noche tengo una cita con mi asesor financiero. Tenemos que revisar algunas inversiones. ¿Qué tal mañana? Perfecto. A las 7. Ahí estaré. Esa noche, efectivamente tuve una reunión con Hugo, pero no en su oficina, sino en mi nueva sala. Quería que él viera con sus propios ojos el escenario que habíamos creado. Amalia, esto es impresionante. Parece la casa de una millonaria europea. Hugo se sirvió una copa del vino que había traído para celebrar. Bueno, técnicamente soy una millonaria. Y pronto seré europea si quiero. Sonreí mientras revisaba los documentos que había traído. ¿Cómo va todo lo demás? Excelente. Ya eres oficialmente la dueña del edificio donde Mauricio tiene su oficina. También compré su préstamo al banco. A partir de mañana, oficialmente él te debe $500,000. Y él no lo sabe todavía. El banco le enviará la notificación oficial el viernes. Le informarán que su préstamo ha sido transferido a un nuevo acreedor, pero solo recibirá el nombre de la empresa fantasma que creamos para ti. Perfecto. ¿Y la empresa fantasma? Inversiones del Valle S.A. Suena serio y empresarial. En los papeles apareces como la presidenta, pero bajo tu apellido de soltera. Hugo, eres un genio. No. Amalia, tú eres la genio. Yo solo soy el instrumento. Hugo levantó su copa. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto? ¿Qué? Que no estás haciendo esto por venganza. Estás haciendo esto por amor. Un amor muy duro, pero amor al fin. Tenía razón. Cada parte de mi plan estaba diseñada no para destruir a Mauricio, sino para reconstruirlo. Para enseñarle lo que realmente importaba en la vida antes de que fuera demasiado tarde. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Hugo. Mañana ceno con ellos. Van a conocer a su nueva vecina millonaria. Después de eso, esperamos a que Mauricio reciba la notificación del banco. Y entonces... Tomé un sorbo de mi vino. Entonces comenzará su verdadera educación. Al día siguiente, a las 7 en punto, toqué el timbre de la casa que una vez fue mía. Mauricio abrió la puerta, y por un momento pareció confundido. Me veía familiar, pero no podía ubicarme exactamente. Buenas noches. Debe ser el esposo de Yolanda.
Soy Amalia Herrera, su nueva vecina. Mauricio Sánchez. Mucho gusto. Me estrechó la mano con esa sonrisa comercial que usaba con clientes potenciales. Yolanda me contó que se mudó ayer. Bienvenida al vecindario. Gracias. Espero que no les moleste tener una vecina tan cerca. La casa anterior que tenía era mucho más aislada. Para nada, nos encanta tener vecinos agradables. Yolanda apareció desde la cocina, radiante. Había puesto la mesa con su mejor vajilla y había cocinado lo que parecía ser una cena de 3 tiempos. Amalia, te ves hermosa. Ese vestido color coral te queda perfecto. Gracias, querida. Tú también te ves radiante. Durante los primeros minutos de la cena, Mauricio fue el anfitrión perfecto. Me preguntó sobre mi casa anterior, sobre mis planes para el jardín, sobre mi impresión del vecindario. Pero podía ver en sus ojos esa expresión calculadora que aparecía cuando conocía a alguien que podía serle útil. ¿Y a qué se dedicaba su esposo?, preguntó mientras servía el vino. Era consultor financiero. Trabajaba con inversiones inmobiliarias principalmente. No era exactamente mentira. Hernán había trabajado en finanzas antes de jubilarse. ¡Qué interesante! Yo tengo mi propia empresa de consultoría. Tal vez podríamos hablar de negocios algún día. Ahí estaba. El Mauricio que buscaba oportunidades en cada conversación, que veía a cada persona nueva como un posible cliente o contacto útil. Por supuesto. Aunque debo admitir que desde que heredé, he estado más enfocada en disfrutar la vida que en hacer más dinero. Dejé caer la palabra heredé casualmente, como si fuera algo sin importancia. Una herencia importante. Mauricio trató de sonar casual, pero Yolanda le dio una mirada de advertencia. Digamos que mi esposo fue mucho más previsor de lo que yo imaginaba. Aparentemente había estado invirtiendo en secreto durante décadas. Tomé un sorbo de vino. Cuando murió, descubrí que tenía propiedades, acciones, cuentas de ahorro que yo ni siquiera sabía que existían. ¡Qué maravilloso!, exclamó Yolanda. Debe haber sido como ganar la lotería. Exactamente así se sintió. De repente pasé de ser una viuda preocupada por el dinero a tener más de lo que podría gastar en 10 vidas. Vi cómo los ojos de Mauricio se iluminaron. Prácticamente podía ver los engranajes girando en su cabeza, calculando cómo podría beneficiarse de esta nueva vecina rica y aparentemente ingenua. Y dígame, Amalia, ¿ha pensado en nuevas inversiones? Porque si está interesada, mi empresa maneja carteras de inversión muy interesantes. Mauricio. Yolanda lo interrumpió con una risa nerviosa. Acabamos de conocer a Amalia. No la agobies con trabajo. Pero yo sonreí dulcemente. No se preocupe, Yolanda. Me encanta hablar de inversiones. Tal vez podríamos reunirnos algún día, Mauricio, para que me cuente sobre su empresa. Los ojos de Mauricio brillaron como los de un niño en Navidad. No tenía idea de que acababa de invitar a cenar a la mujer que literalmente era dueña de su futuro. El viernes por la mañana, mientras tomaba mi café en la terraza de mi nueva mansión, vi llegar el cartero a la casa de Mauricio. Llevaba un sobrecertificado que reconocí inmediatamente, la notificación oficial del banco sobre la transferencia de su préstamo. Desde mi posición privilegiada, pude observar toda la escena. Mauricio salió en bata, firmó el recibo, y se quedó parado en el porche leyendo la carta. Vi cómo su expresión cambiaba de curiosidad a confusión, luego a preocupación, y finalmente a pánico absoluto. Corrió hacia adentro gritando el nombre de Yolanda. 5 minutos después, ambos salieron corriendo hacia su auto. Mauricio ni siquiera se había cambiado la bata por ropa apropiada. Era evidente que se dirigían directamente al banco. Mi teléfono sonó casi inmediatamente. Era Hugo. Amalia, Mauricio acaba de llegar al banco hecho una furia. Mi contacto ahí me dice que está gritando que tiene que haber un error, que él nunca autorizó la transferencia de su préstamo. ¿Y qué le dijeron? Exactamente lo que acordamos. Que el banco vendió varios activos como parte de su reestructuración corporativa, que todo está en orden legalmente, y que ahora debe dirigirse con su nuevo acreedor para cualquier negociación. Perfecto. ¿Le dieron la información de contacto de la empresa fantasma? Sí, pero solo el número de teléfono y una dirección postal. Nada que lo lleve directamente a ti.
Colgué y me senté a esperar. No tuve que esperar mucho. A las 2 de la tarde, Mauricio tocó el timbre de mi mansión. Cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre completamente diferente al anfitrión encantador de 2 noches atrás. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, y esa expresión de desesperación que solo aparece cuando alguien se da cuenta de que está perdiendo todo. Amalia, perdón por molestarla, pero necesito un favor urgente. Por supuesto, Mauricio. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Conoce usted algún abogado bueno? O tal vez alguien que entienda de finanzas bancarias. Tengo un problema muy serio. Entra, por favor. Cuéntame qué está pasando. Lo guié hasta mi nueva sala, observando cómo sus ojos recorrían los muebles caros, las obras de arte, la decoración ostentosa. Podía ver cómo calculaba mentalmente el valor de todo lo que veía. El banco vendió mi préstamo a otra empresa sin avisarme. Ahora debo $500,000 a una empresa que ni siquiera conozco, y necesito renovar o pagar en 3 meses. Dios mío, ¿$500,000? Esa es una suma considerable. Es todo lo que tengo, Amalia. Si no puedo renovar ese préstamo o conseguir un aval, pierdo mi empresa, pierdo mi casa, pierdo todo. Sus manos temblaban mientras hablaba. ¿Y no tienes familia que pueda ayudarte? Padres, hermanos. Mauricio hizo una mueca amarga. Mi padre murió hace años. ¿Y mi madre? Se detuvo, como si mencionar a su madre fuera doloroso. Mi madre no tiene dinero. Es una mujer mayor que vive de una pensión mínima. Interesante. En su desesperación, había reducido mi existencia a una mujer mayor que vive de una pensión mínima. Ni siquiera consideraba que pudiera ser una opción para ayudarlo. ¿Y amigos? Socios. Esos amigos que viste en la cena de Nochebuena desaparecieron en cuanto mencioné dinero. Resulta que las amistades de negocios no son lo mismo que las amistades reales. Mauricio, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Cómo llegaste a deber tanto dinero? Mauricio suspiró profundamente y se hundió en mi sofá de cuero italiano. Hace 2 años decidí expandir la empresa. Tomé préstamos para comprar equipos, contratar más personal, rentar oficinas más grandes. Todo iba bien hasta que perdimos 3 clientes importantes el año pasado. De repente, los ingresos cayeron, pero las deudas siguieron ahí. ¿Y tu esposa sabe todo esto? Yolanda sabe que tenemos problemas, pero no sabe qué tan graves son. No quiero preocuparla más de lo necesario. Entiendo. Me levanté y caminé hacia la ventana, fingiendo que estaba pensando. Mauricio, ¿puedo hacerte una pregunta muy directa? Claro. Si tuvieras el dinero para salvar tu empresa, ¿qué harías diferente? Todo. Su respuesta fue inmediata. Sería más cuidadoso con las inversiones, más humilde con los clientes, más honesto con mi familia. Esta crisis me ha enseñado que el éxito puede desaparecer de la noche a la mañana. ¿Y tu relación con tu madre? Dijiste que ella no tiene dinero para ayudarte. Mauricio bajó la cabeza, claramente avergonzado. Mi relación con mi madre está complicada. Últimamente he sido muy duro con ella, especialmente en Nochebuena. Dije cosas que no debería haber dicho. ¿Cómo qué? Le dije que no contribuía a nada, que no era bienvenida en mi casa. La humillé frente a mis invitados. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Amalia, creo que soy la peor persona del mundo. Mi madre sacrificó todo por mí cuando era joven, y yo la traté como basura cuando pensé que no necesitaba más. Finalmente, ahí estaba la grieta que había estado esperando. La primera muestra real de arrepentimiento. ¿Has hablado con ella desde entonces? Traté de arreglar las cosas con un almuerzo, pero ella actuó muy extraña, como si hubiera aceptado que yo no la quisiera más. Eso me dolió más que cualquier reproche. Mauricio, ¿puedo darte un consejo? Por favor. Creo que antes de resolver tus problemas financieros, necesitas resolver tus problemas familiares. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Tienes razón. Completamente razón. Mauricio se limpió los ojos con la manga. Pero ahora mismo estoy tan desesperado que no sé ni cómo acercarme a ella.
¿Sabes dónde vive? En un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad. Probablemente esté ahí ahora, sola, odiándome. Me senté junto a él en el sofá. Mauricio, ¿qué tal si hacemos algo? Tú vas a buscar a tu madre, le pides perdón de verdad, y yo mientras tanto hago algunas llamadas para ver si conozco a alguien que pueda ayudarte con el tema del préstamo. Sus ojos se iluminaron. ¿Harías eso por mí? Eres mi vecino, y además, me caes bien. Pero hay una condición. La que sea. Quiero que vayas donde tu madre sin pretensiones. No le menciones el dinero, no le hables de tus problemas. Solo ve a disculparte sinceramente por cómo la trataste. Pero, ¿y si ella no me perdona? Mauricio, si fueras mi hijo, y vinieras a pedirme perdón con sinceridad, yo te perdonaría cualquier cosa. Las madres estamos hechas así. Mauricio se levantó del sofá con una energía que no había tenido en días. Tienes razón. Voy a buscarla ahora mismo. ¿Sabes qué? Llévate mi Mercedes. Tu auto se ve un poco estresado. Era cierto. Su BMW tenía abolladuras pequeñas y necesitaba una buena lavada. No puedo aceptar eso, Amalia. Por supuesto que puedes. Los vecinos se ayudan. Le entregué las llaves. Además, tal vez llegar en un auto elegante le demuestra a tu madre que no estás completamente quebrado. Después de que Mauricio se fue, llamé a Hugo. ¿Todo va según el plan?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. Mauricio acaba de salir hacia mi apartamento a buscarme para pedirme perdón. ¿Y vas a estar ahí? Por supuesto que no. Voy a estar aquí, en mi mansión, esperando a que regrese sin haberme encontrado. Cuando vuelva, va a estar aún más desesperado y más arrepentido. Amalia, a veces me das miedo. Hugo, esto no es maldad. Esto es cirugía emocional. A veces hay que cortar profundo para sanar completamente. 2 horas después, vi el Mercedes regresar. Mauricio caminó lentamente hacia mi puerta, con los hombros caídos y una expresión de derrota total. Cuando abrí la puerta, antes de que dijera una palabra, pude ver que había estado llorando. No estaba en casa, dijo simplemente. Oh, Mauricio. Lo siento mucho. Toqué y toqué, pero nadie respondió. Su vecina me dijo que no la ha visto en varios días. Por supuesto que no me había visto. Había estado viviendo en mi mansión. ¿Estás preocupado? Terriblemente. ¿Y si algo le pasó? ¿Y si está enferma en algún hospital y yo ni siquiera lo sé porque soy el peor hijo del mundo? Mauricio, calma. Estoy segura de que está bien. Tal vez salió de viaje, o está visitando a algún amigo. Mi madre no tiene amigos, Amalia. No tiene dinero para viajar. Solo me tenía a mí, y yo la destrocé. Era perfecto. Mauricio estaba exactamente donde necesitaba estar, desesperado por dinero, arrepentido por su comportamiento, y aterrorizado de haber perdido a su madre para siempre. Ahora venía la parte más delicada de mi plan. Mauricio, siéntate. Te voy a preparar un té y vamos a pensar juntos cómo encontrar a tu madre. Lo guié nuevamente hacia mi sala, observando cómo se hundía en el sofá como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Mientras preparaba el té en mi nueva cocina de mármol, escuché mi teléfono sonar. Era Hugo, pero no podía contestar con Mauricio tan cerca. Le envié un mensaje rápido. Mauricio aquí. Llama en 1 hora. Regresé con el té y me senté frente a él. Mauricio, has intentado llamarla 50 veces. Su teléfono está apagado o fuera de servicio. Se llevó las manos a la cara. Amalia, ¿y si mi madre decidió que ya no quiere saber nada de mí? ¿Y si cambió de número, se mudó, desapareció de mi vida para siempre? No creo que una madre haga eso, por más herida que esté. Pero es que fui tan cruel con ella. La humillé frente a extraños, le dije que no valía nada, que no contribuía a mi vida. Sus palabras salían entrecortadas por la emoción. ¿Sabes lo que más me duele? Que todo lo que tengo es gracias a ella. ¿A qué te refieres? Mi madre vendió todo lo que tenía para pagarme la universidad. Vendió las joyas de mi abuela, vendió muebles, hasta vendió la casa donde crecí.
Todo para que yo pudiera estudiar y tener un futuro mejor. Mauricio comenzó a llorar abiertamente. Y cuando finalmente tuve éxito, cuando finalmente pude darle una vida mejor, yo la rechacé como si fuera un estorbo. Le diste una vida mejor. Bueno, yo. Se detuvo, confundido por mi pregunta. Le daba dinero a veces, la invitaba a almorzar ocasionalmente. Pero supongo que no era suficiente. Ella seguía viviendo en ese apartamento pequeño, siguiendo comprando ropa en tiendas baratas, siguiendo cocinando con cupones de descuento. Mauricio levantó la cabeza y me miró directamente. Dios mío, Amalia. Mi madre siguió siendo pobre mientras yo me volví rico. Nunca me aseguré de que tuviera una vida digna. ¿Y por qué crees que pasó eso? Porque soy un egoísta. Porque una vez que tuve dinero, quise olvidarme de todo lo que me recordara los tiempos difíciles. Y mi madre era ese recordatorio viviente. Exactamente. Había llegado al centro del problema sin que yo tuviera que guiarlo mucho. Mauricio, ¿qué harías si la encontraras ahora mismo? Le pediría perdón de rodillas. Le daría la mitad de todo lo que tengo. La mudaría a una casa digna, le compraría ropa bonita, me aseguraría de que nunca más tuviera que preocuparse por dinero. Se limpió las lágrimas. Si es que aún tengo algo que darle después de que pierda todo por estos préstamos. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo me decía que debía contestar. Disculpa un momento, Mauricio. Contesté la llamada alejándome hacia la cocina. Señora Herrera. Era una voz femenina que no reconocí. Sí, soy yo. Habla Ana García, del Hospital San Rafael. ¿Conoce usted a una señora llamada Amalia Sánchez? Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo habían conseguido mi número nuevo? Pero luego recordé que Hugo había puesto mis 2 números como contactos de emergencia en varios documentos. ¿Por qué me pregunta? La señora está aquí en emergencias. Aparentemente se desmayó en la calle y alguien llamó a la ambulancia. Cuando revisamos su billetera, encontramos una tarjeta con su nombre y número como contacto de emergencia. Perfecto. Esta era una oportunidad que no había planeado, pero que podía usar brillantemente. Oh, Dios mío. ¿Está bien? Es grave. Está estable, pero necesita que alguien venga a buscarla. Puede venir. Por supuesto, estaré ahí en 30 minutos. Colgué y regresé corriendo a la sala, donde Mauricio seguía sumido en su miseria. Mauricio, acaban de llamarme del hospital. ¿Qué? ¿De qué hospital? Del San Rafael. Tienen ahí a una señora que se desmayó en la calle. Me llamaron porque aparentemente tenían mi número como contacto de emergencia. ¿Cree que pueda ser mi madre? No lo sé, pero describirme a la señora. Dijeron que es una mujer mayor, cabello gris, vestía un vestido color vino. Los ojos de Mauricio se abrieron como platos. Ese es el vestido favorito de mi madre. Tiene que ser ella. Vamos inmediatamente. Toma las llaves de mi auto. Amalia, no sé cómo agradecerte esto. No me agradezcas nada. Solo asegurémonos de que tu madre esté bien. El viaje al hospital fue tenso. Mauricio manejaba con las manos temblorosas, murmurando oraciones y promesas. Por favor, Dios, que esté bien. Por favor, danos una oportunidad más. Cuando llegamos a emergencias, corrimos hacia el mostrador de información. Venimos por Amalia Sánchez, dijo Mauricio al recepcionista. ¿Es usted familiar? Soy su hijo. Perfecto. La señora está en el cuarto 12, pero permítame llamar al doctor primero. 5 minutos después apareció un doctor joven con una sonrisa tranquilizadora. La buena noticia es que su madre está perfectamente bien. Se desmayó por deshidratación y probablemente por no haber comido en todo el día. Nada grave, pero necesita descanso y mejor alimentación. ¿Puedo verla?, preguntó Mauricio. Por supuesto. Está despierta y preguntando por usted. Mauricio se dirigió hacia el cuarto 12, pero yo me quedé en la sala de espera. No podía arriesgarme a que me viera y arruinara toda la farsa. Doctora, le dije al médico, fingiendo preocupación,
Es normal que una persona mayor se desmaye por no comer. Desafortunadamente, sí. Vemos muchos casos de adultos mayores que no se alimentan bien, ya sea por problemas económicos o por depresión. Depresión. La señora nos contó que había tenido problemas familiares recientemente. A veces, cuando los adultos mayores se sienten abandonados o rechazados, dejan de cuidarse a sí mismos. Perfecto. Incluso el doctor estaba confirmando la narrativa que necesitaba. Después de 20 minutos, Mauricio salió del cuarto con los ojos rojos e hinchados. ¿Cómo está?, le pregunté. Físicamente bien, pero emocionalmente destruida. Su voz se quebró. Amalia, mi madre ha estado deprimida desde Nochebuena. No ha estado comiendo bien, no ha estado durmiendo. Todo por mi culpa. ¿Qué te dijo? Que me perdona, pero ¿qué entiende si yo no quiero tenerla en mi vida? Que solo quiere que sea feliz, aunque eso signifique estar sin ella. Mauricio se sentó en una de las sillas de plástico de la sala de espera. Me dijo que había salido a caminar para aclarar sus ideas, que estaba pensando en mudarse a otra ciudad donde nadie la conociera. ¿Mudarse? ¿Por qué? Para no ser una carga para mí, para no avergonzarme más con sus amigos ricos. Mauricio puso su cabeza entre sus manos. Amalia, mi madre estaba planeando desaparecer de mi vida para siempre porque pensaba que eso me haría feliz. ¿Y qué le dijiste? Le dije que era un idiota. Le dije que la amaba más que a nada en el mundo. Le dije que sin ella, nada de mi éxito tiene sentido. Mauricio levantó la cabeza y me miró. Le prometí que las cosas van a cambiar, que voy a ser el hijo que ella merece. Y ella te creyó. Creo que quiere creerme, pero está muy herida. Va a tomar tiempo reconstruir su confianza. El doctor volvió a aparecer. Pueden llevársela a casa cuando quieran. Solo asegúrense de que coma bien y descanse. Doctor, ¿qué recomendaría para alguien en su situación? Me refiero, aparte de la comida y el descanso. Apoyo emocional. La señora necesita sentirse querida y valorada. A su edad, la familia es lo más importante que tienen. Mauricio asintió solemnemente. Doctor, mi madre va a tener todo el apoyo que necesite. Se lo prometo. Cuando por fin salimos del hospital, con mi plan perfectamente ejecutado sin que ninguno de los dos supiera la verdad, Mauricio me tomó del brazo. Amalia, no sé cómo pagarte lo que hiciste hoy. Me ayudaste a encontrar a mi madre cuando yo había perdido toda esperanza. Mauricio, a veces las cosas suceden por una razón. Tal vez estaba destinado que yo fuera la persona que recibiera esa llamada. Tienes razón. ¿Y sabes qué? Ya no me importa perder la empresa o la casa. Lo único que importa es que mi madre esté bien y que podamos reconstruir nuestra relación. Sonreí. Después de años de planificación, finalmente había logrado que Mauricio entendiera lo que realmente importaba en la vida. Pero aún quedaba una lección más por aprender. Durante las siguientes 2 semanas, observé desde mi mansión cómo Mauricio se transformaba completamente. Todos los días lo veía salir temprano en la mañana y regresar por las tardes, siempre cargando bolsas de comida, flores o pequeños regalos. Yolanda me había contado que estaba visitando religiosamente a su madre, llevándole comidas caseras y pasando horas con ella. Es como si hubiera recuperado a mi esposo, me había dicho Yolanda una tarde mientras tomábamos café en mi jardín. Desde el susto del hospital, Mauricio es una persona completamente diferente. Más cariñoso, más presente, más humano. ¿Y cómo está manejando el estrés de los problemas financieros? Sorprendentemente bien. Dice que se dio cuenta de que hay cosas más importantes que el dinero. Yolanda suspiró. Aunque no sé qué vamos a hacer cuando llegue la fecha de vencimiento del préstamo. Era viernes por la tarde cuando Hugo me llamó con las noticias que había estado esperando. Amalia, Mauricio acaba de enviar una carta formal a la empresa fantasma pidiendo una reunión urgente. Quiere negociar los términos del préstamo. ¿Qué dice exactamente la carta? Es bastante humilde, la verdad. Reconoce que está en una situación financiera difícil, explica que su empresa pasó por un mal momento, y pide la oportunidad de presentar un plan de pago alternativo. ¿Mencionó alguna garantía o aval? Sí,
Dice que está dispuesto a poner como garantía adicional su casa y sus activos personales. También menciona que tiene un familiar que podría ser aval moral, aunque no financiero. Un familiar que podría ser aval moral. Tenía que ser yo, la madre pobre que no tenía dinero pero que había recuperado su confianza. Hugo, programa una reunión para el lunes. Pero quiero que sea en tu oficina, y quiero que tú te hagas pasar por el representante de la empresa acreedora. ¿Estás segura? ¿No crees que es momento de revelar la verdad? Todavía no. Necesito ver si realmente ha aprendido la lección, o si toda esta transformación desaparece cuando esté bajo presión extrema. El lunes por la mañana, desde mi cámara de seguridad, vi a Mauricio salir de su casa vestido con su mejor traje. Se había cortado el cabello, se había afeitado cuidadosamente, y llevaba un portafolio que parecía contener toda su vida profesional. Pero lo que más me llamó la atención fue que se detuvo frente a mi mansión y se quedó parado ahí por varios minutos, como si estuviera reuniendo valor. Finalmente tocó mi timbre. Amalia, buenos días. Sé que es muy temprano, pero quería pedirte un favor antes de ir a una reunión muy importante. Por supuesto, Mauricio. ¿De qué se trata? Hoy tengo la reunión con la empresa que compró mi préstamo. Es mi última oportunidad para salvar todo lo que he construido. Sus manos temblaban ligeramente. Me preguntaba si podrías desearme suerte. Sé que suena tonto, pero necesito toda la energía positiva que pueda conseguir. No suena tonto para nada. Puse mis manos sobre sus hombros. Mauricio, no importa lo que pase en esa reunión, tú ya ganaste lo más importante. ¿A qué te refieres? Recuperaste a tu madre. Recuperaste tu humanidad. Eso vale más que cualquier empresa o casa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tienes razón. Hace un mes, lo único que me importaba era el dinero y el estatus. Ahora entiendo que nada de eso significa algo si no tienes a las personas que amas a tu lado. ¿Y si no logras salvar la empresa? Entonces comenzaré de nuevo. Más humilde, más sabio, y con las prioridades correctas. Mauricio enderezó sus hombros. Mi madre me enseñó que se puede ser feliz con muy poco, siempre y cuando tengas amor. Me alegra escuchar eso. Amalia, hay algo más. Si todo sale mal hoy, Yolanda y yo probablemente tengamos que vender la casa. Me preguntaba si conoces a alguien que pueda estar interesado en comprarla. Mi corazón se aceleró. Esta era la oportunidad perfecta. Bueno, la verdad es que he estado pensando en comprar una propiedad de inversión en este vecindario. Tu casa es hermosa. ¿En serio? ¿Estarías interesada? Podríamos hablar después de tu reunión. Pero no te preocupes por eso ahora. Enfócate en dar lo mejor de ti en esa reunión. Mauricio se fue, y yo inmediatamente llamé a Hugo para asegurarme de que todo estuviera listo. 2 horas después, Hugo me llamó para contarme cómo había ido todo. Amalia, tu hijo es un hombre completamente nuevo. Entró a la reunión con una humildad genuina que nunca había visto en él. ¿Qué propuso? Un plan de pago a 5 años, con intereses reducidos. Ofreció su casa como garantía adicional, y algo que me sorprendió mucho, ofreció reducir su propio salario a la mitad para asegurar que la empresa pueda hacer los pagos. ¿Reducir su salario? Dijo que había aprendido que se puede vivir con mucho menos de lo que pensaba, y que prefería conservar su empresa y sus empleos que mantener un estilo de vida lujoso. ¿Y qué más? También propuso que si en algún momento no puede hacer un pago, la empresa puede quedarse con todo inmediatamente, sin proceso legal. Básicamente, puso todo lo que tiene en las manos del acreedor. ¿Y cómo reaccionó cuando le dijiste que la empresa necesitaba tiempo para considerar la propuesta? Con una serenidad que me impresionó. Dijo que entendía perfectamente, que sabía que había cometido errores financieros, y que cualquier consideración que recibiera sería más de lo que merecía. Hugo, creo que es momento de pasar a la siguiente fase. ¿Cuál es? Esta noche voy a cenar con Mauricio y Yolanda. Voy a ofrecerles comprar su casa, pero con una condición especial. ¿Qué condición? Que ellos puedan seguir viviendo ahí pagando una renta simbólica, mientras Mauricio demuestra que realmente ha cambiado. Amalia, eso es muy generoso. No es generosidad, Hugo.
Es la primera parte de mi regalo final. Esa noche, cuando llegué a cenar a casa de Mauricio, encontré un ambiente completamente diferente al de mis visitas anteriores. La mesa estaba puesta de manera sencilla, con platos normales en lugar de la vajilla fina. La comida era casera y simple, pollo asado con verduras, nada de los platos elaborados que Yolanda solía preparar para impresionar. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Yolanda tan pronto como nos sentamos. Mejor de lo que esperaba. El representante de la empresa fue muy profesional, escuchó mi propuesta, y dijo que me darían una respuesta en unos días. ¿Y si dicen que no?, preguntó Yolanda. Entonces aceptaremos las consecuencias con dignidad. Mauricio tomó la mano de su esposa. Yolanda, hemos estado hablando con mi madre sobre la posibilidad de mudarnos los tres a un apartamento más pequeño si perdemos la casa. Los tres. Mi madre va a venir a vivir con nosotros, sin importar dónde terminemos. Ya no voy a permitir que viva sola en ese apartamento pequeño. Mauricio me miró. Amalia, te conté que mi madre había estado considerando mudarse a otra ciudad. ¿En serio? Sí, pero la convencí de que se quedara. Le prometí que esta vez las cosas serían diferentes. Mauricio sonrió, pero era una sonrisa diferente a las que le había visto antes. Más suave, más genuina. Sabes, perder todo esto me ha enseñado lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? La familia. Las relaciones auténticas. Poder dormir tranquilo sabiendo que no he lastimado a nadie para conseguir lo que tengo. Yolanda asintió. Mauricio me contó sobre cómo trató a su madre en Nochebuena. No podía creer que fuera la misma persona con la que me casé. Pero ya no soy esa persona, dijo Mauricio firmemente. Esa persona era un extraño egoísta que se había apoderado de mi cuerpo. Ahora soy yo otra vez. Mauricio, Yolanda, tengo algo que proponerles. Dejé mi tenedor sobre el plato. He estado pensando en nuestra conversación de esta mañana sobre vender la casa. Sí. Me gustaría comprarla. Los ojos de ambos se abrieron con sorpresa. Pero con una condición especial, continué. Quiero que ustedes sigan viviendo aquí, pagando una renta muy baja, hasta que resuelvan su situación financiera. Amalia, eso es. No podemos aceptar algo así, dijo Yolanda. ¿Por qué no? Porque sería caridad, y nosotros tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros errores, respondió Mauricio. Sonreí. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. Mauricio realmente había cambiado. Era hora de revelar la verdad. Mauricio, Yolanda, hay algo que necesito contarles. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana, mirando hacia mi mansión iluminada. Algo que cambiará todo lo que piensan que saben sobre mí. ¿Qué pasa, Amalia? Te ves muy seria, dijo Yolanda. Primero, quiero que sepan que todo lo que han visto en estas semanas ha sido real. Tu transformación, Mauricio, tu arrepentimiento, tu amor renovado por tu madre, todo eso es genuino. Amalia, me estás asustando, murmuró Mauricio. Me di la vuelta y los miré directamente. Mi nombre no es Amalia Herrera. Mi nombre es Amalia Sánchez. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Vi cómo los ojos de Mauricio se abrían lentamente, como si estuviera procesando información que su cerebro se negaba a aceptar. Eso no es posible, susurró. Mauricio, soy tu madre. Yolanda se llevó las manos a la boca con un grito ahogado. Mauricio se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. No. Mi madre vive en un apartamento pequeño. Mi madre no tiene dinero. Mi madre. Su voz se quebró. Mi madre está en el hospital recuperándose. Tu madre nunca estuvo en el hospital, hijo. Esa mujer que visitaste era una actriz que contraté. Tu madre ha estado viviendo en la mansión de al lado durante estas 2 semanas, observando cómo te convertías en el hombre que siempre supe que podía ser. Mauricio se levantó de la mesa tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Esto es imposible. Tú tienes dinero, carros lujosos, una mansión. Tengo $8 millones en inversiones que tu padre hizo en secreto antes de morir. Tengo propiedades por valor de 3 millones más. Y desde ayer saqué un sobre de mi bolso,
soy oficialmente la dueña de tu préstamo de $500,000. ¿Qué? Yolanda se puso de pie también. La empresa Inversiones del Valle S.A. soy yo, Mauricio. Tú me debes el dinero a mí. También soy la dueña del edificio donde tienes tu oficina. Y efectivamente, acabo de comprar esta casa. Mauricio comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, pasándose las manos por el cabello. No entiendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Porque en Nochebuena me dijiste que yo no contribuía a nada. Porque me humillaste frente a extraños. Porque te habías convertido en alguien que no reconocía como mi hijo. Pero yo ya me disculpé. Ya cambié. ¿Por qué seguiste con esta farsa? Porque necesitaba asegurarme de que tu cambio fuera real. Necesitaba saber si cuando estuvieras bajo presión extrema, cuando perdieras todo, seguirías siendo el hombre bueno que criamos tu padre y yo. Yolanda se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Amalia, todo este tiempo, cuando te contaba nuestros problemas, cuando lloraba contigo sobre la situación financiera. Todo este tiempo estaba esperando a que Mauricio aprendiera la lección más importante de su vida. ¿Y cuál es esa lección?, preguntó Mauricio, su voz llena de una mezcla de dolor y confusión. Que el amor de una madre no tiene precio. Que la familia no es algo que se da por sentado. Que el respeto se gana con acciones, no con dinero. Mauricio se sentó en el sofá, hundiendo su cara entre sus manos. Mamá, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada, hijo. Solo tienes que seguir siendo el hombre en el que te has convertido en estas semanas. Pero todo fue mentira. Mi arrepentimiento fue por una situación que ni siquiera era real. Tu arrepentimiento fue mentira, lo desafié. No, por supuesto que no. Tu amor por mí es mentira. Jamás. Tu decisión de cambiar tus prioridades es mentira. No, mamá. Todo eso es real. Entonces nada fue mentira, Mauricio. Los sentimientos fueron reales. Las lecciones fueron reales. El crecimiento fue real. Yolanda se sentó junto a su esposo y tomó sus manos. Mauricio, ¿no te das cuenta? Tu madre nunca te abandonó. Incluso cuando la trataste mal, ella siguió cuidándote. Solo que esta vez lo hizo enseñándote en lugar de rescatándote. Mauricio levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de lágrimas. Mamá, puedes perdonarme. Ya te perdoné hace mucho tiempo, hijo. Pero más importante, puedes perdonarte a ti mismo. No sé si puedo. Fui tan cruel contigo. Mauricio, ¿sabes cuál fue el momento en que supe que realmente habías cambiado? ¿Cuál? Esta noche, cuando dijiste que preferías enfrentar las consecuencias de tus errores antes que aceptar caridad. Ese fue el momento en que supe que habías recuperado tu integridad. Me acerqué a él y me senté a su otro lado. Hijo, durante 5 años fingí ser pobre porque quería que aprendieras el valor del esfuerzo. Pero en Nochebuena me di cuenta de que había esperado demasiado tiempo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Yolanda. Ahora vamos a construir una nueva relación. Una basada en honestidad, respeto mutuo y amor verdadero. Saqué todos los documentos de mi bolso. Mauricio, tu préstamo está cancelado. El edificio de tu oficina te lo regalo. Y esta casa vuelve a ser tuya, sin condiciones. Mamá, no puedo aceptar. No es caridad, hijo. Es tu herencia. Es lo que tu padre trabajó toda su vida para darte. Solo que ahora lo recibes cuando realmente lo mereces. Mauricio comenzó a llorar como no lo había visto hacer desde que era niño. Mamá, perdóname. Perdóname por todo. Ya estás perdonado, mi amor. Desde el momento en que naciste, ya estabas perdonado. Yolanda también lloraba. Amalia, usted es la mujer más sabia que he conocido. No soy sabia, querida. Solo soy una madre que ama a su hijo lo suficiente como para enseñarle las lecciones difíciles. Mauricio me abrazó con una fuerza que no había sentido en años. Te amo, mamá. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y yo te amo a ti, hijo. Siempre te he amado, incluso cuando no me gustaba la persona en la que te habías convertido. Podrás vivir aquí con nosotros,
preguntó Yolanda. ¿Podemos ser una familia de verdad? Me encantaría. Pero primero, hay algo más que tenemos que hacer. ¿Qué cosa? Mañana vamos a desayunar los tres juntos, en familia. Y luego vamos a visitar a familias que realmente necesitan ayuda. Porque ahora que Mauricio ha aprendido el valor del amor, es tiempo de que aprenda el valor de darlo. Mauricio sonrió a través de sus lágrimas. ¿Sabes qué, mamá? Por primera vez en mi vida adulta, me siento realmente rico. ¿Por qué? Porque tengo todo lo que realmente importa. Te tengo a ti, tengo a Yolanda, tengo mi integridad de vuelta, y tengo la oportunidad de ser mejor persona cada día. Esa noche, mientras nos quedamos despiertos hasta tarde hablando, riendo y llorando juntos, me di cuenta de que mi plan había funcionado mejor de lo que jamás imaginé. No había salvado a Mauricio con dinero. Lo había salvado enseñándole a salvarse a sí mismo. Y esa es la única manera en que una madre realmente puede salvar a su hijo, no resolviéndole la vida, sino enseñándole a vivirla con honor, amor y sabiduría. Al final, la mejor venganza no fue quitarle todo lo que tenía. La mejor venganza fue devolverle todo lo que había perdido sin darse cuenta: su alma, su corazón y el amor incondicional de su madre. Porque a veces, para salvar a alguien que amas, tienes que estar dispuesta a romperle el corazón primero, solo para después ayudarle a reconstruirlo más fuerte que antes.